¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Es un placer compartir con cada uno de ustedes, quienes nos escuchan cada semana. Rompiendo este cerco comunicacional impuesto por el régimen de Arce y Choquehuanca, obviamente con todos los medios de comunicación cooptados, comprados a partir de la pauta publicitaria, es menester hacer relevancia en torno al tema económico del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha emitido el Decreto Supremo 5155 de 1 de mayo, el cual obviamente incrementa el salario de todos los trabajadores bolivianos en 3%. En el ámbito de la institución pública, el sueldo del presidente asciende con este incremento a 24.878 bolivianos. En cambio, el sueldo del vicepresidente asciende también con este incremento a 23.591 bolivianos. Ciertamente una contradicción, porque en abril del año pasado el vicepresidente Choquehuanca refirió: nos falta plata, hermanos, nos estamos prestando, ¿no? Y en abril de este año el presidente del estado, el señor Luis Arce Catacora, también refirió que se había agotado el gas. No tenemos más gas en Bolivia, dijo, ¿no? Entonces, si falta gas, si dicen que no tenemos dinero, ¿por qué se incrementan su sueldo? ¿No? Debieran haber optado por una verdadera política económica de austeridad y decir: muy bien, los profesionales y la gente de la administración pública, está bien que ellos incrementen su salario, finalmente son simplemente dependientes, pero nosotros como presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, renunciamos al incremento salarial. Por ende, en el ámbito de la coherencia discursiva que debe existir, aplicamos al ámbito de la austeridad económica con nuestras acciones, renunciando a este beneficio, ¿no? No lo han hecho, han sido muy descarados, varios de sus ministros incluso bailando en esta gran fiesta del gran poder, que es el símbolo más potente en el ámbito cultural de la ostentación económica de la burguesía aymara en La Paz, Bolivia, ¿no? Muchos ministros abiertamente y alegremente, además haciendo ostentación, bailando en esta fiesta de la burguesía aymara. El ámbito de los dólares es bastante preocupante, ¿no? El propio presidente del estado, Luis Arce Catacora, salió a decir: tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural. Sin embargo, les respondió el presidente del Club Bolívar, dicho sea de paso, uno de los dos clubes que clasificaron junto con The Strongest a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pues el presidente, el señor Marcelo Claure, presidente del Bolívar, respondió duramente vía la red social X, antes conocida como Twitter. ¿De verdad piensa que somos idiotas? Bolivia está en una crisis económica gigantesca, respondió Marcelo Claure, que también fue duramente atacado por personeros gubernamentales diciéndole que no vive aquí en el país, que no ha invertido y demás, cuando los hechos hablan por sí solos, ¿no? Marcelo Claure ha invertido en múltiples obras, infraestructuras deportivas, fundamentalmente en beneficio del deporte boliviano a través del Club Bolívar. Entonces no hay por dónde perderse. Otra personera del gobierno, senadora por el departamento de La Paz, Virginia Velasco, que responde a Arce y Choquehuanca, que en determinado momento del pasado fue ministra de Justicia puesta por el presidente Evo Morales Ayma, hoy no pierde la oportunidad para atacar a Evo Morales, dijo: también falta dólares en Estados Unidos, no solo en Bolivia, ¿no? Y esto fue obviamente ridiculizado por toda la sociedad en su conjunto, políticos y no políticos, quienes hicieron escarnio, ¿no? Burla de los dichos de esta senadora. En el fondo no se trata de atacarla a esta senadora, se trata de encontrar en el discurso del gobierno la falta de argumentos, la falta de preparación,
defender a rajatabla un descalabro económico que lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo en la sociedad boliviana. Se siente en el bolsillo, se siente en los supermercados que han dejado ya de exponer múltiples productos y se ha reducido su stand de ofrecimiento de productos. Cuando vas a los mercados populares encuentras lo mismo, el incremento de los precios, la canasta de primera necesidad con aumentos. Encuentras también en el ámbito estrictamente económico la falta de combustible, las movilizaciones de parte del transporte pesado en contra de esta política económica que está ahogando a el empresario, el ciudadano de a pie, a las propias organizaciones sociales, a la propia ciudadanía, con algo tan delicado como es el bolsillo del boliviano, ¿no? Es verdaderamente triste cómo se defiende todavía este descalabro económico que estamos viviendo en Bolivia, tratando de atacar a otros órganos del Estado, como por ejemplo a la Cámara de Senadores, indicando que se habrían incrementado su salario los senadores junto con 229 funcionarios públicos de ese ente camaral. Nuevamente el órgano ejecutivo inmiscuyéndose en las determinaciones de un órgano del Estado, el órgano legislativo, en este caso de la Cámara de Senadores. Pues hay que aclarar esta información, ¿no? Todos los incrementos salariales que, si bien salen por decreto supremo cada 1 de mayo de cada año, los ministerios tienen que realizar un informe que se expresa finalmente en una resolución administrativa, en una resolución pues ministerial, en la cual se remite al Ministerio de Economía todo el listado de funcionarios públicos con el incremento ya señalado de ese 3%, es decir, las planillas de los sueldos que se pagarán en adelante, ¿no? Esto se realiza mediante resolución ministerial. En el caso de la Cámara de Senadores, no se aplica estrictamente el ámbito administrativo, sino que tienen una comisión específica, la Comisión de Planificación, donde deliberan los 3 senadores miembros de la comisión y finalmente aprueban este trámite administrativo a instancias legislativas. Eso es lo que ha pasado en la Cámara de Senadores. Obviamente no ha salido mediante una resolución administrativa, no ha salido mediante una resolución ministerial, ha salido mediante una resolución legislativa, una resolución camaral. El cumplimiento del decreto supremo 5155, nada más que eso, pero los tentáculos comunicacionales cooptados por el gobierno de Luis Arce y Choquehuanca han intentado hacer ver frente a la población de que al margen del decreto supremo 5155 los senadores estarían incrementando, es decir, incrementando 2 veces su sueldo, nada más alejado de la realidad, ¿no? Esta sí es una medida desesperada, un ataque desesperado por parte del gobierno de Luis Arce Catacora y todos sus esbirros comunicacionales para tratar de tapar la ineficiencia económica demostrada por parte del gobierno de Arce y Choquehuanca. Solamente tenían una cosa que hacer para lo que fueron elegidos: estabilizar la economía. Simplemente a eso se tenían que dedicar. No se tenían que dedicar a atacar a Evo Morales, no se tenían que dedicar a defenestrar al movimiento del socialismo, tratar de proscribir al MAS, tratar de proscribir a Evo. Solo tenían que salvar la economía. Ni ese primer mandato fundamental lograron cumplir y los resultados es todo lo que estamos viviendo. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Realmente las cosas en nuestro país, Bolivia, no andan de nada bien. Lamentablemente las cosas no mejoran y siguen los problemas económicos, sociales y políticos. En esta semana quiero comentarles justamente que el día viernes 24 de mayo se ha realizado el desfile cívico por la efemérides del primer grito libertario del 25 de mayo. En la ciudad de Sucre se realizó el desfile cívico con autoridades del gobierno en la Plaza 25 de Mayo, más específicamente en la Casa de la Libertad, que es donde suelen sesionar los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en la efemérides de Sucre.
Sin embargo, no han asistido los asambleístas, ya que el gobierno sigue presionando a la Asamblea Legislativa Plurinacional de sesionar exclusivamente para aprobar más créditos. Sin embargo, a la fecha siguen postergando las elecciones judiciales, no tocan el tema, pese a que hubo ya anteriormente un bloqueo nacional exigiendo elecciones judiciales para que las mismas no se posterguen, y al postergarse de la gestión 2024 tiendan a postergar las elecciones nacionales que deben realizarse en la gestión 2025. El gobierno está dando largas a través del mismo David Choquehuanca, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no llama a sesión. El presidente de la Cámara de Diputados, Guaitari, ha estado con denuncias, se lo ha visto incluso almorzando y en reuniones con diputados de la oposición, de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Es así que se está dilatando el tema de las elecciones judiciales. Y como les decía, en el acto cívico de este 24 de mayo que se ha realizado en la ciudad de Sucre, ha estado presente la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que está delegada en Bolivia, la señora Debra Evia, que ha sido enviada con antecedentes justamente de participar en pactos o actos de desestabilización en otros países por mandato del gobierno de Estados Unidos. Ha estado presente junto con el gobierno de Luis Arce en estos actos cívicos. Así mismo también han asistido otras embajadas que son de puros países alineados a la derecha, como son Francia, Inglaterra y Japón. Son las únicas embajadas que han participado en estos actos cívicos. Posteriormente a esto, la encargada de negocios de Estados Unidos se ha reunido con el gobernador del departamento de Chuquisaca, el señor Damián Condori, que es también del ala arcista, aunque no es gobernador por el movimiento socialismo, es un ex militante del movimiento socialismo que se unió a otra organización política para poder postular a la gobernación de Chuquisaca, y después de haber ganado las elecciones subnacionales se ha unido al ala arcista del gobierno nacional. Otra persona o otra autoridad de Sucre que se ha reunido con Debra Evia de la Embajada de Estados Unidos ha sido el rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, el señor Walter Arizaga, que es conocido político de la derecha, cuyo hijo también actualmente es diputado de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces se ha visto muy cercano a autoridades del gobierno central con la encargada de negocios, mientras la situación económica en el país sigue mal, sigue la escasez de dólares, por ende las importaciones se han reducido, el comercio ha incrementado obviamente precios y ha reducido la dinamicidad de nuestra economía. Por otro lado, se han visto autoridades que han menospreciado las manifestaciones de los gremiales por la escasez de dólares, y ha salido incluso el ministro de Obras Públicas a decir que no se necesitan dólares para comprar papa y pan, menospreciando las manifestaciones de los gremiales y artesanos. Por otro lado, ha salido una senadora también arcista a decir que no solamente faltan dólares en Bolivia, sino que en Estados Unidos tampoco hay dólares. De esta manera, haciendo que el gobierno se aleje mucho más de la aceptación de la población boliviana. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos y amigas de ¿Qué pasa Bolivia? Semana tras semana, la crisis económica en Bolivia se agudiza. El sentir del pueblo boliviano es la falta de dólares, por lo que se teme de un corralito bancario sin precedentes, que no es alarmismo, sino que evidentemente es un corralito bancario que se está sufriendo en el pueblo boliviano porque no se puede disponer de los dólares que uno tiene en los bancos. Es decir, el gobierno no se los da porque no los tiene,
porque se los gastó. Y paralelamente está la escasez de combustibles, de lo que se teme de un gasolinazo. Y esto es algo que se siente desde hace mucho tiempo ya en el diario vivir y en los bolsillos de todas las bolivianas y los bolivianos. Esto es algo muy preocupante porque Bolivia ya es un foco y un centro de atención a nivel internacional por la crisis económica que estamos atravesando, lo cual nos pone en alta vulnerabilidad y preocupación para nuestros vecinos en nuestra región. Por un lado está nuestra realidad económica y social, pero por el otro lado es la que se inventa el gobierno, que tienen un discurso de que todo está bien, de que no hay una crisis económica estructural, dicho por el mismo presidente, de que el racionamiento de combustibles es completamente normal y de que todo es culpa de la derecha y de la nueva derecha, haciendo alusión a los movimientos sociales leales a la causa ideológica del movimiento al socialismo y leales al hermano Evo Morales Ayma. Todo este ambiente gris está acelerando una crisis social que ya veníamos anticipando. Nuevamente el sector del transporte y los gremiales anuncian el bloqueo de caminos nacional para los próximos días del 3 y 4 de junio ante la mirada indiferente del gobierno de Luis Arce, que incluso no pretende instalar las mesas de diálogo, es decir, no llama a los sectores movilizados al diálogo. También es llamativo que estas organizaciones sociales de gran envergadura, por si acaso, están desconociendo a sus dirigentes nacionales por su timidez y su alianza o pacto que tienen con el gobierno en no decir nada. Es decir, las bases ya han rebasado a estos dirigentes comprados con prebendas, quien les ha mantenido sumisos y con la boca cerrada en todos estos aspectos económicos, políticos y sociales. Y nuevamente se debe aclarar que estas movilizaciones de bloqueos, de huelgas, de marchas, no responden a un llamado o a una convocatoria del Pacto de Unidad Leal con el Pueblo, sino que son movilizaciones en rechazo, por supuesto, a las políticas económicas de Luis Arce, pero que vienen naturalmente de los sectores afectados, como ser transporte, como ser gremiales, como ser microempresarios que ya sienten el impacto del dólar en sus empresas, en sus bolsillos. Pero dentro de toda esta catástrofe económica, lo irónico es que el gobierno está armándose hasta los dientes para contrarrestar o intentar contrarrestar el levantamiento social que ya es inminente, como lo vivido en octubre de 2003, cuando el pueblo boliviano derrotó a Gonzalo Sánchez de Lozada, un gobierno completamente neoliberal, por la defensa del gas boliviano. Decimos que es irónico porque mientras falta dinero en los bancos, falta dinero para la compra de combustible, para el abastecimiento normal de los automotores en Bolivia, Luis Arce está equipando a las fuerzas policiales que ya en el mes de enero de este año mostraron toda su brutalidad y capacidad de represión que ejercieron al movimiento indígena campesino que realizó un bloqueo de caminos nacional en defensa y respeto a la constitución política del Estado. Recordemos en ese momento, para expulsar a los autoprorrogados magistrados que están serviciales al gobierno de Luis Arce y que el día de hoy continúan violando, pisoteando la constitución política del Estado. Pero en fin, el año pasado, en diciembre, Luis Arce hace una adquisición de equipo policial de alta tecnología, equivalente a más de 157 millones de bolivianos. Y este año nuevamente, la inversión para equipar con vehículos
blindados, vehículos antidisturbios para la policía supera los 124 millones de bolivianos, un equivalente a más de 17 millones de dólares aproximadamente. Y la pregunta que nos hacemos todos los bolivianos, todas las bolivianas, es decir, si es que no hay plata para cosas esenciales del Estado boliviano, ¿cómo es que puede haber plata para reprimir las protestas sociales que son completamente legítimas? Sin duda es otro de los desaciertos del gobierno de Luis Arce, que su gobierno ya se viene de bajada, en picada, y que se habla de una crisis de gabinete que estaría o que está atravesando el gobierno del traidor Luis Arce. Hasta la próxima, hermanas y hermanos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?